Muy buenas a todos, ya estamos aquí una semana más con las noticias de inteligencia artificial. Esta semana analizaremos la revolución total del software por inteligencia artificial. También veremos cómo Google lanzó su IA sin internet. Anthropic se integra ya con Microsoft Word, pero todavía no es capaz de pilotar aviones. También por otro lado tenemos al equipo de Notebook LM sacando su propia aplicación de podcast. ¿Habías olvidado a Meta? Pues Meta también viene cargada y viene dando un golpe en la mesa y lo vamos a ver todo a continuación. Dentro vídeo. Muy buenas, pues ya estamos aquí, soy Marduk y hoy, antes de empezar las noticias, quiero presentaros algo. Y es que tengo mi propia aplicación hecha con OpenCloud donde tengo todo, digamos, mi empresa montada para que me realice diferentes tareas en mi día a día, desde gestionarme mi día a día, desde crear código o aplicaciones para mí adaptadas a lo que yo necesito o incluso para el contenido de YouTube. En este caso, pues os enseño un poquito pues, cuál sería el organigrama de todos los agentes que tengo montados y un poquito la oficina que tengo montada para ver cuándo están trabajando y si está alguno libre. Incluso tendría aquí la factoría de software, ¿vale? Si queréis realmente ver este vídeo con esta aplicación, porque realmente os gustaría ver un poquito cómo crear vuestra propia empresa con inteligencia artificial, pues solo tenéis que darle like a este vídeo y al del viernes como si no hubiera un mañana. Si llegamos a 300 likes, haré un vídeo específico enseñándoos toda la aplicación y todo el contenido, incluso hasta cómo podéis hacerlo vosotros mismos, ¿vale? Entonces no nos vamos a liar demasiado y ya vamos a ir con las noticias. Y es que Google logra lo imposible, y es que la IA ya se puede utilizar sin internet y con modo avión en tu dispositivo móvil. Y es que Google ha lanzado IA Edge Gallery, ¿vale? Una aplicación que básicamente funciona tanto en Android como en iOS y nos permite ejecutar modelos como el de Gemma de una manera local. También daros cuenta de que son modelos pequeños porque lógicamente no tiene las mismas capacidades un ordenador que un dispositivo móvil, ¿vale? Entonces vemos que es un chat 100% funcional desde tu dispositivo móvil, que funciona en modo avión, que procesa texto, imagen y audio, incluso completa tareas por sí misma. Y los modelos al final sería el de 2 billones y el de 4 billones, ¿vale? Estaría disponible pues, en la App Store y en la Play Store. Y vemos que móviles que tienen menos de 8 gigas de RAM o igual o mayor a 8 gigas de RAM para el de 4 billones. Es una herramienta que realmente pues, nos está dando mucha la facilidad porque si os fijáis el mayor problema que se suele tener es que tenemos que utilizar nuestro portátil o nuestro ordenador de mesa para poder ejecutar estos modelos en local porque necesita mucha capacidad y muchos recursos, ¿vale? De esta manera lo que están haciendo con estos modelos pequeños es que tengamos al final inteligencia artificial en nuestro dispositivo móvil incluso cuando viajamos incluido en avión, por ejemplo, ¿vale? También nos enseñan Paper Orquesta, ¿vale? Que es un ejército de agentes de Google, que al final es lo presenta Google Research, y es un framework multiagente que escribe artículos de investigación científica, ¿vale? Entonces, nos dan aquí un poquito, pues, cómo funciona, cuál sería la metodología que utilizan y cuáles serían, pues, los otros competidores que tienen, ¿no? Entonces nos enseñan aquí un poquito la gráfica en comparación con el resto de inteligencias artificiales que realizan la misma tarea, ¿vale? Y vemos que realmente pues cumplen todas ellas. Nos dice también un poquito pues cómo sería el organigrama de cómo funciona y nos daría aquí un paso a paso de cómo funciona internamente, pues el esquema de la gente, después los pasos 2 y 3 pues que irían trazando agentes, ¿vale? Diferentes pasos para llegar a ese, no es la tarea completa, en 40 minutos más o menos. Entonces, realmente estamos viendo que el tema del científico tiene que llevar un esquema concreto, tiene que llevar un contenido específico, fórmulas, etcétera. Entonces, esto lo que le permite pues, es ahorrar mucho tiempo al final a cada uno de estos investigadores a la hora de presentar un paper de una investigación. Esto realmente pues, son capacidades que pasan desapercibidas, pero que realmente tienen muchísimo valor, que no se tiene en cuenta.
¿vale? Entonces, aunque dé las noticias así de esta manera, pensad que lo que significa cada una de estas noticias, porque realmente es lo que muestra el valor real que está haciendo cada compañía, ¿vale? También por otro lado tenemos a Notebook LM, ¿vale? Que de aquí tenemos bastante chicha esta semana porque realmente ya está totalmente integrada en Gemini, ¿vale? Entonces ya está en la barra lateral, pero de momento solo estaría para las suscripciones Ultra, Pro y Plus, ¿vale? Esta ya nos dice que de momento esta semana es para estos suscriptores y después lo irían integrando en las diferentes versiones para tener todo el contenido. Nos dicen quién tiene acceso: suscriptores Ultra Plus, la versión web de esta semana, móvil en países europeos y gratuitos las próximas semanas. Entonces, vale, esto nos está diciendo ya cómo está apuntando cada una de estas empresas y estamos viendo que realmente están sacando las funcionalidades que estaban aisladas, las están intentando integrar para tener un todo en uno, que sería lo más lógico. Google en este aspecto realmente sí que lleva ventaja porque trabaja todo sobre el mismo ecosistema. Entonces eso le ayuda mucho al tener esa facilidad de integración, de tener todo en uno. Os fijáis que tenéis el Workspace de Google, donde tenéis acceso a todas las aplicaciones de Google. Ahora tenemos las aplicaciones de IA que estaban aisladas, las van integrando. Lógicamente también las de Stitch, todas estas que tienen en los labs de Google, se irán integrando poquito a poco. ¿Vale? También nos enseñan cómo organizar un poquito pues, las presentaciones de los nuevos notebooks, ¿vale? Porque al final pues, puedes organizar tus chats, tus archivos y al final renueva un poquito la interfaz para tenerlo más asequible, ¿vale? También nos dice un poquito que la nueva memoria de Gemini pone en orden al caos que había anteriormente. Nos dan un poquito de explicación aquí de cómo sincronización de flujos de trabajo para que sean más funcionales. Y la verdad que es algo que realmente está muy guapo porque en Notebook LM es una aplicación que vale para mucho. Puedes utilizarlo como cerebro, puedes hacer incluso presentaciones, vídeos sobre el contenido. O sea, es increíble realmente la aplicación, está muy bien pensada y que la hayan adaptado a Gemini, pues todavía ahora le está dando mucho más valor a la inteligencia artificial. Por otro lado, también el equipo de Notebook LM presentó Ushe, ¿vale? Que al final es el podcast, es una aplicación de IA, ¿vale? Para generar podcast, ¿vale? Mayormente, todo por inteligencia artificial. Y ya nos dice aquí que al final, pues esa medida de cada día basada en tu email, calendario y feed de X, ¿vale? Entonces cogería un poquito la información y nos dice, mira, que es una aplicación creada por el equipo original de Notebook LM que genera resúmenes de podcast personalizados basado en redes, correo, email, ¿vale? Y que al final, pues bueno, es un poquito el Notebook LM, pero que marca esa diferencia porque al final está orientada hacia el podcast, ¿vale? Realmente está guapo porque mucha gente, si te paras a pensar, tiene que generar esos audios porque igual va en transporte público o lo que sea. Entonces, claro, mientras esos viajes que va hacia el trabajo o vuelve del trabajo, pues los puede aprovechar de una manera auditiva. Vemos que muchas veces igual no podemos estar leyendo, pero sí podemos estar escuchando. Y ya por otro lado, Meta esta semana pues ha querido presentar Muse Spark, ¿vale? Que ha querido dar un golpe en la mesa. Hemos visto que al final con sus modelos de Llama estaban como bastantes olvidados, ¿no? Ya. Pues ya nos presenta pues la IA de razonamiento a nivel humano y que se puede utilizar incluso desde WhatsApp. ¿Vale? Entonces nos dice que la IA de razonamiento para resolver tareas complejas en tiempo real, nos explica un poco el laboratorio, todo lo que están haciendo y cómo están trabajando allí, para enseñarnos un poquito pues cómo podemos utilizarlo después dentro de las aplicaciones de Meta. Realmente lo importante no es eso, ¿vale? Lo importante es que tras la presentación, ¿vale? Han querido dar un poquito más de hincapié a que no es un modelo realmente orientado, pues por ejemplo, como puede ser GPT o como puede ser Cloud, ¿vale? Sino que las capacidades realmente son diferentes y realmente son más multimodales a la hora de texto, imágenes y demás, que no a la hora de generar código o diferentes cosas generales, ¿vale? De hecho, si lo vemos en el benchmark, ¿vale? Vamos a poder compararlo con Opus 4.6, vamos a poder compararlo con Gemini 3.1 Pro e incluso con 5
6.4 de GPT, ¿vale? Incluso el de Grok, pero bueno, el de Grok al final pues no se queda bastante lejos en comparación, ¿vale? Si nos fijamos en la parte multimodal, realmente aquí es donde está marcando la diferencia, ¿vale? Porque vemos que le está sacando 20 puntos, por ejemplo, a Opus, le está sacando 6 puntos a Gemini, le está sacando 4 puntos a GPT, ¿vale? Vemos que también en la parte de entendimiento también está bastante por encima, en parte visual, en parte de localizaciones, en parte de multipasos. Entonces estamos viendo que realmente no está orientado a lo que ya hay, sino a lo que falta, ¿vale? Porque realmente si nos paramos a valorar realmente esta gráfica, vamos a ver que realmente pues tenemos IAs de código, como puede ser las de Cloud, de Anthropic, Codex, tenemos multimodales, tenemos tal, pero realmente sí que esta es una carencia que no estaba muy marcada, pero que sí estaba ahí. Y realmente pues es donde ha querido marcar la diferencia un poquito, en este caso Meta, ¿vale? También nos enseña un paper, ¿vale? Donde también nos enseñan las gráficas, cómo han hecho las comparaciones, nos dicen aquí, bueno, el Human las exam, las puntuaciones que han ido teniendo, ¿vale? Y realmente, pues bueno, son 6 páginas que tampoco están demasiado elaboradas, como por ejemplo estaba la de mitos, ¿vale? Pero está bien porque, bueno, al final te pone un poquito, pues, lo que se han pasado a la hora de evaluar este modelo, ¿vale? Entonces, si os gusta entender un poquito, pues, cómo funcionan a bajo nivel los modelos, ya sabéis que abajo en la descripción tenéis todos los enlaces. También noticias para Anthropic, ya que lo hemos mencionado, y la verdad que no son muy, muy dulces, ¿vale? Son más bien amargas. ¿Y por qué? Porque mira, por un lado, ¿vale? Está creando, pues, Cloud Managed Agents, ¿vale? Que básicamente es crear agentes para empresas, ¿vale? Pero en la nube. Esto es, por un lado, ¿vale? El fin de la pesadilla, por ejemplo, de la orquestación manual, de tal manera que, bueno, pues puedes utilizar cloud en múltiples sesiones, de tal manera que te permite, pues, no perder el hilo, ¿vale? También, en caso de que se pierda la conexión, pues siempre tiene como un checkpoint en el cual puede volver a él sin tener que volver a rehacer todo el trabajo. Y bueno, al final, pues como va en una sandbox, al final va guardando diferentes sesiones en las que tú puedes ir recuperándolas, ¿vale? Han sacado también, en base a la filtración de Cloud Code, ¿vale? Han sacado Open Cloud, que básicamente es lo mismo que Cloud Code, pero a diferencia que no trae el Thinking Mode y algunas diferencias que tiene el Open Cloud frente a Cloud Code, ¿vale? Al final, pues bueno, está pensado para la orquestación de manera cloud, ¿vale? De manera en la nube. ¿Y por qué es especialmente en este sector? Porque te introduce la lógica de desacoplamiento de asistentes y herramientas pueden mantenerse mientras el modelo en backend cambia entre proveedores cloud y local. Entonces lo que te hace esto básicamente es que puedes utilizar diferentes proveedores e ir intercambiando entre ellos, ¿vale? En la misma conversación sin tener que andar iniciando una nueva. También, ¿qué pasa? Que esta semana, como hemos visto el baneo también de que Anthropic estaba baneando los SDK, los agentes SDK, como por ejemplo OpenCloud, pues, ¿qué ha pasado? Pues han empezado a banear esas cuentas y no solo eso, sino es que aparte, si estás utilizando una VPN en la misma sesión en varios países, también puede ser baneado. Y es que ahora mismo tienes que estar utilizando la misma IP y no puedes estar utilizando diferentes VPNs para andarte conectando desde diferentes países para ello. Entonces, si os estáis conectando con la VPN, tened cuidado, ¿vale? No andéis cambiando continuamente de IP porque podéis ser baneados, ¿vale? Por otro lado, hemos visto que también en CloudCode han actualizado la versión, ¿vale? Creo que van ya por la 100 o 101. Y lo que viene a pasar es que cada actualización que están metiendo te están comiendo tokens. Y es que este es el motivo real de por qué tu suscripción de Cloud llega tan rápido a su límite. Y nos dicen aquí, ¿vale? En este post de X, ¿vale? Que los impuestos por token. Y nos dicen que la versión 98, los tokens al final eran de 50.000. En la versión 100, el mismo contenido, 70.000. Y en la 101, 72.000. Y nos da aquí la información de que al final, pues,
tu cuota se está siendo quemada de manera invisible, ¿vale? Entonces, es un problema que realmente, pues al final tú llegues tan rápido al límite pagando una suscripción que puede ser más cara o más barata, pero es que al final estás pagando por un servicio y que cada actualización que estén metiendo te esté consumiendo más token base, pues la verdad que no es plato de buen gusto, ¿vale? Porque sin quererlo vas a llegar a los límites sin haber hecho nada. Es muy triste. Y también tenemos más noticias de Cloud porque al final nos dicen que aquí que Cloud Opus 4.6 está debilitado. ¿Y a qué se refiere con debilitado? Pues se refiere básicamente de que han hecho un test de alucinaciones para ver cuánto alucinan los modelos y cuánto mienten y cuánto no, ¿vale? Para que lo entendáis. Entonces, os dice que fue sometido a una prueba y que cayó de puesto al 10 en la tabla de clasificación con el 68,3, ¿vale? Pero ocupó el puesto 2 en alucinaciones con una precisión del 83. Entonces nos decían, acaba de confirmar que Opus tiene niveles de razonamiento reducidos y está debilitado. Y nos enseñan, por ejemplo, aquí cómo ha cambiado, ¿vale? Del 87,6 al 68,3, ¿vale? Entonces vemos que realmente, pues bueno, ha bajado, pero que realmente está alucinando bastante. Y eso realmente pues, puede ser un problema a la hora de trabajar con un modelo que vive en el mundo de Yuppie, ¿vale? También, a ver, realmente, a ver, es que no sé cómo lo puedo explicar de una manera normal, pero lo que viene a continuación es algo que lo vamos a ver. Y es que han puesto a Cloud en un proyecto a pilotar un avión en un simulador. Lo que ha pasado es que han preparado a Cloud para gestionar cómo volar y aterrizar un avión, ¿vale? Entonces nos dice que para volar un Cessna, desde Hainan hasta el lugar más cercano, ¿vale? Que se registró todo, nos enseñan diferentes capturas de cómo iban trabajando con el modelo a medida que iba intentando volar, el alineamiento, lo que tenía que ir haciendo, ¿vale? Le iban indicando todo paso a paso, ¿vale? El problema, pues que cuando llegamos aquí al final, nos van a decir el resultado. Y es que dos choques, un crucero estable, ningún aterrizaje exitoso, despegues tres veces limpiamente, el tercer controlador pura proporción, ¿vale? Fue estable a través de la subida, pero que en el aterrizaje no pudo aterrizar, ¿vale? Entonces, de tres despegues, no ha aterrizado ninguno exitosamente. Es curioso porque al final estamos viendo que se está integrando, como estamos siempre diciendo, en todo lo que sabemos y en todo lo que hacemos. Os parecerá una tontería, pero es que realmente os lo estoy enseñando de que noticias como esta en la que ponen a volar en un simulador, ¿qué pensáis que va a ser lo siguiente? Pues aviones dirigidos por inteligencia artificial tarde o temprano, ¿vale? También, por otro lado, Cloud, también lo que nos ha ofrecido esta semana, ¿vale? Ha sido la integración con Microsoft Word. Y bueno, ha estado bastante bien porque al final, pues la gente que utiliza Microsoft, que suelen ser muchas de las empresas, ¿vale? Estamos viendo cómo realmente Anthropic está yendo a por las empresas realmente. Y vemos que ha lanzado Cloud para Word. Al final es un complemento extra que te va a ayudar pues, a realizar diferentes tareas, ¿vale? Las integraciones están muy bien, pero es que si os fijáis, la orientación que tiene Anthropic está muy fijada directamente hacia las empresas. En cambio, GPT está para el uso de todo el mundo, ¿vale? Entonces ahí estamos viendo dónde está enfocando el tiro Anthropic y dónde está enfocando el tiro GPT por OpenAI. Y hablábamos antes de que Gemini había integrado el Notebook LM de tal manera que podíamos tener ya un todo en uno. Pues no es la única empresa que ha pensado eso. Y es que es normal, porque no puedes tener 40 aplicaciones para hacer exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, GPT, Atlas y Codex se van a convertir en uno, ¿vale? Y es que OpenAI prepara una aplicación todo en uno para que trabajes solo con una aplicación con la IA.
Nos dicen que el sistema de Herbert, mientras trabajas tú no miras, este es básicamente el latido de corazón que tiene OpenCloud, ¿vale? De tal manera que le permite estar chequeando cada poco y estar más activo. Nos dicen aquí, bueno, un poquito cómo va a ser un to-do, ¿vale? Y nos comentan un poquito qué es de esperar, ¿no? Y ya dice que a niveles como Anthropic, que ya tiene un sistema muy similar con Conway, ¿vale? Porque al final, si os fijáis, si os vais a Cloud, tenéis la parte de chat, la parte de cowork y la parte de código, ¿vale? Tenéis las tres aplicaciones integradas en una misma interface. Y en cambio, por GPT tenéis una para GPT, una para Codes, una para Atlas, y eso la verdad que es un poco molesto de cara al usuario cuando quiere utilizar diferentes funcionalidades que tenga que utilizar diferentes herramientas, ¿no? Cuando puede utilizar un todo en uno. En cambio, hasta el 31 de mayo, si no recuerdo mal, ¿vale? Lo que vamos a tener va a ser el plan, que básicamente es un plan de testeo, ¿vale? Porque ya os digo yo que este plan, o sea, va a ser eliminado los más pequeños para ir aumentando el precio de la inteligencia artificial y si no al tiempo, ¿vale? Entonces han presentado su plan mensual, ¿vale? Nuevo, ¿vale? Que al final, pues lo que nos dice es que es un plan de $100, ¿vale? Lógicamente tenemos en su página principal ya los precios nuevos de la IA y vemos que tenemos el Gold por $8, el Plus por 20, que nada ha cambiado, y el Pro nos dice aquí $100, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es 100 para 5 veces más de uso y 200 para el de 200 euros, ¿vale? Que al final, si os fijáis, pues es un poquito el uso de la inteligencia artificial. Depende si tú utilizas más o menos la inteligencia artificial, vas a utilizar un plan u otro, ¿vale? En este caso, pues el plan de 100 estaría para gente que utiliza bastante la IA, pero no demasiado. Y si utilizas demasiado la IA, pues ya te convendría ya el de 200, ¿no? Si utilizas el plan de $20 o el de 20 euros, pues al final es que estás utilizando pues algo básico, diario, pero no muy cargado de trabajo, ¿no? También lo que nos presentan por la parte de OpenAI, al final de cuentas, es que aparte de todas esas integraciones que estamos viendo, también hay como una alianza, ¿vale? Entre Cloudflare y OpenAI y nos presentan a Agent Cloud, ¿vale? Al final es una alianza de futuro y van a crear una infraestructura global para desplegar agentes de inteligencia artificial. Entonces nos dicen aquí que las empresas potenciadas por los flujos de trabajo basados en agentes de Cloudflare con Agent Cloud y OpenAI. Y nos explican un poquito, pues el modelo que va incluido el 5.4, que al final se ejecuta sobre la plataforma de Cloudflare, que es la plataforma de la compañía, para desplegar diferentes modelos. Y nos dice que los desarrolladores y clientes pueden utilizar tanto OpenAI en Cloudflare visitando, bueno, ya os dan aquí un poquito las expectativas y que los agentes en la nube se están convirtiendo rápidamente en un componente fundamental para las empresas. Realmente en la era de los agentes lo hemos visto y es que el año pasado lo han preparado, se ha ido preparando los flujos de trabajo, el pensamiento lateral, la innovación, para que este año por fin se hayan conseguido los modelos agénticos, ¿no? Y en esos modelos pues tenemos a OpenCloud como pionero, luego tenemos a NanoCloud, tenemos a 40.000 más, ¿vale? ¿Qué ha pasado también, por ejemplo, con X, que también parece un poquito olvidada y con Grok y tal? Bueno, pues X al final, pues mira, ha implementado la traducción automática y edición de fotos con la tecnología de Grok. Y es que ahora si os fijáis, cuando vayáis a cualquier post, os va a salir un mensajito para poder traducirlos, ¿vale? También os dicen que el nuevo editor de imágenes con inteligencia artificial ya está disponible, la generación de imágenes también está disponible, y es que si os fijáis, por ejemplo, ese todo en uno del que hablábamos, por ejemplo, la integración de X es totalmente diferente porque al final se basa en mucho contenido de la plataforma, ¿vale? Pero realmente pues tiene su parte de generación de imágenes, tiene su parte de generación de vídeo, tiene su completa suite, ¿no? Y hablando de suites, si os acordáis, a la hora de generar música, lo que teníamos era Suno como la más pionera. Recientemente habíamos hablado de ella, de la versión 5.5, esta última que había salido, ¿no? Y es que el problema que han tenido ha sido que es muy fácil bypassear el copyright que trae integrado. Y es que
tan solo basta con poner ruido blanco al inicio y al final de la canción y cambiarle directamente la velocidad. Con eso ya sería suficiente para replicar cualquier canción que queráis de cualquier artista real, ¿vale? Y nos dicen aquí que si está demandada, dice sí, está demandada, pero sigue todavía en problemas con Universal y Sony. Cambiando la velocidad en Audacity y añadiendo ruido blanco, ¿vale? Entonces ya os dice que al final los artistas casi nunca están protegidos. Y es que a la hora de realizar contenido o crear ese tipo de contenido, debéis de estar muy seguros de lo que estáis haciendo, porque debéis de leer las políticas de uso y de responsabilidad para saber a quién pertenecen los datos. Si cuando yo genero una canción legalmente me pertenece a mí o le pertenece a la IA, porque ahí vais a tener un problema en muchas plataformas, ¿vale? También por otro lado, lo último ya que vamos a ver es el benchmark de IA para agentes, ¿vale? Al final aquí lo que ponen a prueba es a los mejores modelos para ver quién es el rey de los agentes autónomos este mes, ¿no? Y vemos que para el mes de abril, de momento, pues agentes de OpenCloud tiene 8N en 2026, ¿no? En abril. Y nos dicen que, bueno, que el ranking global de momento va así. Lógicamente, pensad que estamos a mitad de abril, falta medio mes, irá cambiando, ¿no? Nos dicen aquí que, bueno, el ganador en absoluto, pero Minimax es la mejor opción con agentes de suscripción fija. Nos dicen aquí el ranking de 27 tests que han probado y nos dicen cuál es la velocidad, la puntuación, la latencia, etcétera, ¿no? Y el coste de cada uno de ellos. Entonces nos cuentan aquí ya un poquito pues cuánto ha sido el precio de cada consulta, las recomendaciones por agentes, por suscripciones y diferentes hallazgos que han ido encontrando diferentes entre modelos, ¿vale? Entonces aquí ya vemos las comparativas de tokens por segundo incluso y realmente tenemos una comparativa bastante buena de qué modelo elegir a la hora de utilizar agentes. Vale, dicho esto, pues ya sabéis, si queréis ver la plataforma esta que os estoy enseñando al principio del vídeo, pues dadle muchos likes. Si llegamos a 300 en el siguiente vídeo subiré la presentación de toda la aplicación, os diré cómo se utiliza, todas las oportunidades que ofrece y cómo podéis desarrollarla vosotros mismos. Dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo.